El 8 y 9 de julio se realizó en la ciudad de Cusco, Perú, el Seminario de Investigación Andina, organizado por la iniciativa Quechua-Pen de la Universidad de Pensilvania, Estados Unidos. En un movimiento más amplio. Sí, creo que es importante eso, por complejo. No sé si contesto qué es lo que estaba pasando, y el punto de partida que tomo, que me pareció bien interesante, una cosa que encontré en el archivo, fue el censo escolar de 1902, que creo que daba muchas luces acerca de qué es lo que es en general, ¿no? Entonces, Puno era un lugar de experimentación para muchas cosas. Era, claro, si es que el Estado quería aplicar una nueva política para indígenas, el conejillo de Indias estaba casi siempre en Puno, ¿no? Así que la historia también de las políticas educativas en Puno es una historia muy fragmentada, es una historia que pasa por iniciativas muchas veces que vienen más desde abajo, que se cruzan con mandamientos de arriba y que muchas veces se desencuentran allí, ¿no? Que no llegan a ser mayores. Pero pensando entonces, volviendo a este censo, en verdad es difícil llegar a conclusiones a partir de él porque las variables no eran cruzadas, así que cuántos niños sabían escribir, las cifras no coinciden, entonces no sabes realmente cuántos de ellos sabían las dos cosas. Por ejemplo, de los comunistas involucrados con la Unión Soviética. Y bueno, aquí lo que mi tesis trata sobre esta conexión entre estos trabajadores indígenas, estas trabajadoras también, y esos partidos comunistas y esos movimientos izquierdistas en el Ecuador en esta época. Como concretar sus memorias de esta historia, mientras que la historia misma está cambiando. Entonces lo que yo hago es analizar esas narrativas, esas memorias de la gente que están hablando con académicos, con sus mismos compañeros, sobre su rollo en esta historia. Y bueno, ¿qué hacen esos académicos y esas personas con sus memorias? Se publican biografías. Hay una biografía sobre la Dolores Carhuango, hay una historia sobre estas escuelas indígenas. O sea, no existen indígenas en la costa, hay nativos en la selva, es una palabra diferente para el Perú. No sé muy bien todavía cuáles son los contextos en otros países andinos, pero no, las palabras que se usan son diferentes, y los lugares y los espacios donde se reproduce lo indígena son muy específicos, ¿no? O sea, digamos, no pensamos que hay indígenas en Cajamarca, de repente hay comunidades, pero no necesariamente hay tantos indígenas en Cajamarca. O sea, estoy segura que todo el mundo va a decir, no, por supuesto que hay indígenas, dependiendo de qué definición somos indígenas, pero digamos, en términos de un discurso, quiero decir, no global, pero nacional, un poco popular, público, el discurso público, es lo que quiero decir, es un poco cómo se entiende. Esta idea ha sido ya un poco trabajada por Cecilia Méndez y por Benjamín Orlove, que escribieron 2 artículos muy chicos tratando de entender un poco cómo es que se podía problematizar esa relación. Y mi idea es, bueno, un poco partiendo de esas preguntas, quiero combinar, digamos, historia social e intelectual sobre el mundo indígena y cómo los esfuerzos del Estado para contener y mantener la población en un cierto lugar reproducen esta indigeneidad y estos espacios de indígenas. El proyecto, ¿no? Acerca del proyecto que estoy haciendo, y luego me gustaría que el resto del tiempo voy a compartir alguna data, alguna información que he recolectado y que podamos conversar sobre eso, ¿no? Y sobre todo escuchar sus opiniones, qué ideas me pueden compartir, ¿no? Qué es lo que yo estoy viendo en este momento. Y es algo muy preliminar porque hasta ahora pues me he enfocado mayormente en recolectar esta información. Entonces es una de las primeras veces que realmente voy a dedicarle más tiempo a analizar, ¿no? Entonces, ¿cómo es que los jóvenes, cuáles son las prácticas lingüísticas que ellos tienen? ¿Cómo es que ellos han sentido? ¿Qué significa para ellos ser un hablante de quechua, un conocedor de quechua, estudiar el quechua? Esto está pasando en un contexto que Rosa ya nos comenzó a explicar, ¿no? Entonces ahora estamos en contextos bien interesantes, más diversos, en otras modalidades.
El otro es el contexto de desplazamiento lingüístico, que estamos observando también, ¿no? Y un poquito refiriéndonos a la transmisión de la lengua dentro de las familias, que no necesariamente se está dando de la misma manera que se dio hace 2 generaciones, no es una generación, ¿no? La data está centrada alrededor de 2 alumnas. Las tres primeras piezas son de una alumna de la primera escuela. Esta escuela, ambas enseñan solo 1 hora de quechua al día. Lo que cada grupo tenía que hacer, esos eran grupos que formaron basados en su propia preferencia, ¿no? Cada grupo lo que tenía que hacer era agarrar un verbo, digamos trabajar, traducirlo al quechua y formar una pregunta. Y durante este mes los alumnos también habían aprendido sobre las palabras interrogativas en quechua. Entonces también estamos viendo, ¿no? Como digo, cuál es la intersección de la pronunciación con las ideologías lingüísticas. Entonces, si una persona tiene 2 opciones para pronunciar una palabra o algo así, esa persona puede pensar que una de ellas es la forma más correcta. Entonces, está hablando con alguien en una situación formal, se quiere cuidar más su habla y puede usar más entonces la forma correcta. Entonces, en cuanto a la variación, si vamos a cuantificar esa variación, podemos hablar de cuántas veces, qué porcentaje de las veces esa persona usa cierta forma, ¿no? Entonces, mi tesis es mestizaje pero con un enfoque cultural. Y por eso el que yo propongo que el mestizaje, en particular el mestizaje cultural, era una amenaza muy seria para los españoles. Y para combatirla es que necesitaban incorporar el mestizaje impuesto por los españoles. Pero en realidad eran negociaciones que cuando Toledo impuso sus reformas, estaba tratando de gobernar como los incas antes, pero de nuevo, claro que no entendían el sistema. Una cuestión que me pareció también bien interesante en los dibujos de Huamapoma y Ayala fue cómo la mujer podía enfrentar esta violencia sexual, ¿no? Y él tiene esta imagen de la prostitución en que la mujer indígena decide negociar su cuerpo a cambio de monedas, a cambio de dinero, ¿no? Y esta parte de la historia me parece que está escondida, ¿no? Que no está dicha. Encontré unos textos muy interesantes desde las chicanas feministas que trabajan mucho a la Malinche y la imagen de Guadalupe. Desde el 2008 y el 2010, bueno, y siguen migrando, ¿no? Pero ya en el 2010, 2011, se dan cuenta que, como me dijo un español una vez, ya Berlín y Londres estaba lleno de meseros españoles, entonces no iban a conseguir trabajo. Entonces, ¿qué hacen? Comienzan a ir a los países latinoamericanos, las antiguas colonias. Entonces, primero se van a México, donde ya hay colonias españolas más antiguas. Y luego comienzan a ir a Chile, a Perú y a Argentina. Y después Ecuador y Colombia y Venezuela. Pero digamos, los mayores son Argentina y México, también porque hay colonias españolas más antiguas. Pero Perú es el que le sigue. Y la mayoría se muda a Lima, pero también hay gente que vive aquí a Cusco, a Trujillo, a Arequipa. Hay una situación en que un español se molesta con una señora que es empleada doméstica y como que la empuja. Y la señora para la quien trabajaba se pelea con el español y hay toda una interacción así larga y termina en que ya con estos ecos coloniales, ¿no? De que estos españoles regresan después de 150 años menos, un poco a volver a sus antiguos colonias, ¿no? Entonces hay esa sensación. Entonces a veces simplemente ocurre, por ejemplo anoche también, de contarle mi tema y de, bueno, con los españoles, y sale la conversación. Y eso ocurre muy seguido en Lima, ¿no? Me preguntan, ¿qué haces acá? Yo soy antropólogo y estudio los españoles que vienen. Yo te voy a decir algo. Entonces comienzo a contar y saco mi grabadora y grabo, ¿no? Entonces yo lo veo más como un campo discursivo. Y tengo acá la data. Un texto es un escrito de un personaje público en Perú que se llama Richard Webb. No sé si ustedes lo han escuchado de Richard Webb. Es un economista que estudió en Harvard, que ha sido asesor de varios gobiernos, expresidente del Banco Central de Reserva, y él publicó un texto que se llama ¿Tiene futuro el quechua? Como pregunta, ¿no?
Y a mí me parece interesante que se publicó en el 2014 y que justo en el 2013 se creó la Dirección de Lenguas Indígenas del Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura se había creado creo que en el 2010 o algo así, ¿no? Justo había mucho que se estaba haciendo en el Ministerio de Educación, también con la educación cultural bilingüe. Entonces, publica este texto en una coyuntura favorable hacia las lenguas indígenas en el Perú, un extracto pequeño. También en una coyuntura favorable hacia el quechua, porque en Apurímac, que es un alcalde de una provincia de Apurímac, en Apurímac hubo y sigue habiendo una política que se llama Quechua para Todos, que es una política a favor de la lengua. Y entonces en esta coyuntura, ¿no es cierto?, esta política lingüística a favor del quechua, yo lo entrevisté y tengo un extracto que quiero que miren. Entonces, una de las cosas que les quiero decir, ¿no?, es que me gustaría que viéramos estos textos, ¿no?, no como un reflejo transparente de cosas que los entrevistados o los escritores tienen en su cabeza, digamos, no como un reflejo transparente de creencias, de acciones, de eventos reales, sino como algo que los escritores y los entrevistados hacen, ¿no es cierto?, cuando usan el lenguaje. Es decir, lo que quiero es que no tengamos esta idea del lenguaje como un instrumento. Y es también qué significa que un intelectual de Lima analice un escritor cusqueño, porque obviamente desde su posición limeña tiene una autoridad para decir algo, y también se genera un choque también en eso, y por supuesto obviamente un aprendizaje. Yo no sé si han tenido o les gustaría compartir algo que han visto o que les ha pasado. Vamos a hablarnos cariciris, ¿dice así? Aquí también. Cariciris, ¿no? Que pescamos. Pistacos. Ah, ya, pistacos. Que sacamos, ¿no? Y no devolvemos, nos devolvemos vendiéndolo. Y yo creo que la única solución que he encontrado hasta ahora es tomarlo en serio y no como tranquilizarnos con una frase postmoderna o el primer capítulo donde digo, bueno, soy autocrítica, pero después hago mi cosa, pero que tiene que ser algo constante y que tiene que doler un poco. Y estaba viendo una tesis de alguien en Inglaterra sobre los chénicas, el que estaba dijo, pero esta tesis no la tenemos en la biblioteca, porque nosotros tenemos todas las tesis que han hecho sobre nuestras comunidades. Y de pronto sentí una gotita de sudor helada, porque claro, o sea, es un juicio que tienes que pasar ahí, no porque van a invalidar tus cosas, pero o sea, tienes que ser consciente de que van a querer leerlo y saber, y si quieres seguir investigando y si en verdad tienes amor al conocimiento, también o sea, tienes que saber que ahí piensas a tener unas puertas ahí abiertas o cerradas o medio cerradas. Quechua Pen, revalorando la cultura andina.